A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos los que están en sintonía a esta hora, 5:04 en la mañana, 2:04 en la tarde, en Radio La Primerísima y a los cuatro vientos, el programa semanal con que estamos arrancando informativamente la semana con Javier Reyes Alba, que se reintegra a las labores tras 3 semanas. Un corto periodo. Un mes. ¿Ah? No, ¿y por qué? 6 semanas fueron. Menos. Ahora es la Tirsa la que está de vacaciones. Pero por razones, ¿cómo dicen? Por razones forzadas. ¿Por qué? Doña Tirsa. Ajá. Está enferma. Bueno, eso nos han dicho. Es el huracán. Son los huracanes. Los huracanes. Sí. Vaya, vamos a hablar de eso, que hay bastante. Bastante huracanes, ¿no? Pero imagino que Tirsa debe estar religiosa, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Queremos que esté feliz ahí en su casa, encerrada. No. La semana pasada William estaba poniendo en duda de que Tirsa estuviera en sintonía del programa. Se reportó muy temprano la semana pasada. Esta semana no he sabido de ella. Lo que pasa es que este programa no le da pretexto a nadie. Lo puede ver a cualquier hora en diferentes plataformas, oír, lo puede ver. Es multiopciones para estas cosas. Por cierto, se nos olvida siempre repetir que el Facebook de A los Cuatro Vientos es Cuatro Vientos Primerísima, el Twitter también Cuatro Vientos Primerísima, y en YouTube, así se llama también, ¿no? En YouTube a los Cuatro Vientos Primerísima. A los Cuatro Vientos. Y para los que les gusta seguirnos en redes sociales, estamos transmitiendo además en vivo en Facebook Live, para quienes quieren seguir el programa también. Hombre, les cuento una cosa, afuera se ve sabroso el programa, dan ganas de solo verlo. Ajá. Sí. O sea, me justifiqué de una manera enorme. Qué bien se ven los muchachos y muchachas, ¿no? Y te felicito. ¿Sentiste el calor al regresar? Fuerte. Ayer en la tarde sobre todo, pero fue previo a la lluvia. Hubo una lluviecita, pero sí, un chaparrón ahí. Viernes, sábado y domingo parecía abril. A mí me sorprendió que estaba a 33 grados. El pronóstico decía 33 y efectivamente se cumplió. 33 de termómetro, pero la sensación del calor andábamos por 37. Y entonces uno decía, si estamos en septiembre, además con huracanes por todos lados. Sofocante fue el calor. Justamente eso es lo que dicen los meteorólogos, ¿no? O los especialistas en clima, que el gran calor que tenemos es porque los huracanes que están en el Caribe, y decimos los huracanes que están en el Caribe porque lo cierto es que son varios. Tenemos a José, que continúa por casi tercera semana consecutiva, María, que se creó este fin de semana, y tenemos a Lee, que viene detrás de María, que todavía en el Caribe. Hablando del Caribe, pero, y luego tenemos todos los del Pacífico. Pero parece que Lee se va a disolver, el pronóstico que se va a disolver en las próximas horas. Ya está en depresión tropical. Pero acuérdate que eso decían de José, que ya se iba a disolver la semana pasada, ¿verdad? Y lo mismo sucedió con Harvey. Y resulta Harvey frente a las costas de Nicaragua se desorganizó. Es decir, digo frente a las costas a varios centenares de kilómetros al este. O sea, pero como va con muy pocas horas de diferencia en términos relativos detrás de María, parece que eso va a debilitar la posibilidad de que pueda acumular fuerza. Eso es lo que dicen los meteorólogos. Uh-huh. En todo caso, el huracán María debe afectar las islas caribeñas esta tarde-noche y Puerto Rico probablemente mañana. Y el problema es que esa isla ya no aguanta una gota de agua más, ¿verdad? Y a Puerto Rico la vez pasada, el huracán Irma le pasó de lado a Puerto Rico. Le afectaron las lluvias, pero no los vientos. Esta vez lo cubre por completo, María. Va encima de la isla y después va a afectar República Dominicana.
que también fue por un costado. Lo que pasa es que acuérdense que Irma giró después de Exacto. llegar a Cuba y es Sí. donde destroza Cuba. Fue una barbaridad lo que pasó en Cuba. Sí. Que por cierto, primera vez que registra muertos en muchos huracanes, 10 Fueron 10, muertos. sí. 10 muertos especialmente aterrados, ¿no? Más que ahogados. Bueno, hubo uno que Sí. estaba subiendo la antena a su casa, Sí. o bajando la antena de su casa. En ese momento, la tormenta eléctrica lo mató. Después 2 que iban en un autobús, Mm. ¿verdad? Y les cayó un pedazo de ¿cómo se llama esto? De balcón. Ujú. Cayó sobre el autobús y lo mató. Es el de los 2 hermanos. Sí. Ujú. Por ejemplo, pues, hubo gente que no quiso evacuar, pese a que se lo habían dicho. Hubo 2 casos, ancianos creo Sí, que eran, ¿no? sí. Y una anciana ¿Qué? que no estaba dentro en una zona que había que evacuar y apareció el cadáver ahogado en el patio de la casa. Pues. Sí. Se debe haber caído probablemente. Pues. Pero con todo y todo, a mí me parece, yo no sé ustedes, pero a mí me parece que, bueno, por un lado los medios silenciaron total y absolutamente lo que pasó en Cuba, porque toda la dedicación ya desde las horas anteriores de la llegada de Irma a la Florida, que es cuando está en Cuba, se la dedicaron justamente a la Sí. llegada a Florida, ¿no? Y posteriormente todo fue Florida. Es más, se olvidó en los medios internacionales, se olvidó total y absolutamente lo que había pasado en todas las islas del Caribe. Es decir, de las Antillas Menores, Cierto. Puerto Rico, República Dominicana, Antigua y que igual, Barbuda, San igual- Martín. igual tuvieron daños por lluvia, y mucho menos se habló de lo de Cuba, pues al grado de Claro. que hasta se podía bromear y decir no pasó nada en Cuba, Pero por cuanto no se informaba sobre, Pero sobre incluso Cuba. de Cuba ¿eh? hubo mucha información Sí. en el momento, porque Sí. yo por lo menos vi mucho video de lo que estaba pasando en el momento. Pero en información Cuba. que salía de Cuba, ¿no? Por eso, a eso me refiero, sí, que sí. no es que no hubiera información de Cuba, sino que no la quisieron difundir. No la quisieron los medios. difundir, los medios grandes no la quisieron difundir. Y cuando llegué a ver información de Cuba, especialmente en medios españoles, era información en contra del gobierno de Cuba, es decir, acusando al gobierno de Cuba incluso de no haber puesto sobre aviso a la población acerca de la existencia del huracán. Ahora, es cierto una cosa, yo recuerdo que incluso vine a cabina en un momento dado, creo que fue el viernes anterior a que pasara Irma, y en ese momento José Rubiera en el canal de televisión, que es el principal meteorólogo de Cuba, en el canal de televisión cubano estaba diciendo que Irma ya no los iba a tocar. Y el Centro Nacional de Huracanes decía que sí. Al final sí los tocó, y los tocó con una furia impresionante, porque recordemos el tamaño que tenía Irma, que no era más grande que Nicaragua, más grande que la península ibérica. Cómo era de grande ese huracán. Y los daños son cuantiosos, sobre todo en viviendas. Bueno, infraestructura turística que probablemente es la que más rápidamente se va a recuperar por las inversiones extranjeras que hay ahí. Pero en infraestructura habitacional es impresionante. Hay un acuerdo del Sí. gobierno de Cuba que va a financiar la mitad de la inversión que tengan que hacer las familias para reconstruir sus casas. En algunos casos va a asumir los intereses, etcétera, pero los daños son de una envergadura enorme. La Embajada de Cuba ha dicho que no, en Nicaragua no va a recaudar víveres ni nada de material, porque es mucho más caro trasladarlo a Cuba, Sí. de lo que se pueda recolectar. Entonces lo que estaba diciendo la Embajada de Cuba es que si alguien quiere ayudarle a Cuba, puede dar el dinero en cheque o en efectivo a la embajada, y el plazo es hasta mañana, porque mañana despachan ese dinero, pues. O sea, el que quiera dar algo por Cuba hoy lo tiene que hacer hoy en la Embajada de Cuba. Habían hablado en algún momento acerca de una cuenta, finalmente entonces no hubo cuenta. Que yo sepa, es Probablemente. la Embajada de Cuba. Ujú. Pero Ahora, bueno, la cobertura, solo para rematar el tema, la cobertura en Estados Unidos de su huracán, de sus 2 huracanes, fue impresionante. Sí. Es decir, ellos estaban concentrados en los daños en Houston y sobre todo en lo catastrófico que parecía que iba a ser Irma en Florida. Pero con esos giros que hizo, digamos que castigó zonas que estaban fuera de pronóstico. Como y Tampa. en la misma Miami, ¿verdad? Aún así, de amigos nicaragüenses que viven o tienen propiedades allá,
hay muchos daños, pues, de alguien que se le cayó el muro, que se le rompió las ventanas, que le afectó el techo. Hubo muchos nicaragüenses, como millones en Miami, en la Florida más bien, que resultaron seriamente afectados. Ahora, me dicen que muchos nicaragüenses que los agarró aquí el huracán Irma, o que viven entre una ciudad y otra, no han podido ir a ver, a constatar cómo están los suyos o a su familia, porque las líneas aéreas siguen topadas, sacando gente que le habían cancelado los vuelos en esos días, que fue como 4 o 5 días, ¿verdad? Entonces ahora, la situación no está tan normal que como parece, ¿no? Ahora, en Estados Unidos hubo 30 muertos. Sí. 6 ancianos en un asilo por falta de energía eléctrica, que fue de lo más terrible. Pues, Sí. Pero hay dos cosas que me parece que son importantes sobre los huracanes que se ha sabido esta semana. Barbuda quedó tan destrozada que ya no tiene habitantes. Toditos, los 1.800 habitantes de Barbuda, recordemos que es un estado isleño, que son 2 islas, Antigua y Barbuda. Antigua es la más grande, Barbuda es la más pequeña y la menos poblada. Entonces los 1.800 y algo de habitantes los evacuaron a todos a Antigua, ¿verdad? Y el 90% de las edificaciones quedó destruida en Barbuda. Entonces está inhabitada y será inhabitable por mucho tiempo. No hay agua potable, no hay energía eléctrica y la infraestructura de carretera y demás destruida. Y el otro caso, el de San Martín, que es una cosa terrible porque llegó a ser de tal naturaleza la situación que empezó el pillaje generalizado. O sea, la gente atacándose entre sí por un vaso de agua, por lo que fuera, pues, pero caos total. Y ahí hay una acusación muy dura contra el gobierno de Francia por haber abandonado a una provincia de ultramar, le llaman ellos, ¿verdad? Una colonia francesa en el Caribe, que los abandonaron y que hasta ahora iban a medio rectificar, pero ya el daño está hecho. Hubo un muerto en casi una guerra civil, decía el New York Times, por ejemplo. Hay reportajes dramáticos sobre cómo la gente se pelea por un vaso de agua, por una botella de agua, por comida. En las primeras horas, no sé si... Los primeros días, más bien. Los primeros días, perdón. No sé si ahora... Ahora, la alerta del huracán María, que es el nuevo, es para Guadalupe, Dominica, San Kitts, Nevis, Montserrat, Martinica, y alerta de tormenta tropical para Antigua y Barbuda, de nuevo, ¿verdad? Que aunque sea tormenta tropical, lo que le va a caer de agua es cualquier cantidad. Saba, San Eustaquio y Santa Lucía. Es que María pasa un poco más al sur Sí. de la ruta que tuvo Irma. Exactamente. Sí. Es decir, que prácticamente agarra todas las Antillas. Más bien un poquito más al este, ¿no? Y va subiendo. Y va girando, o sea, pero sí va a Puerto Rico. Yo creo que esta vez no se salva. Fíjate que conversando con unos amigos me hacían la comparación. Si nosotros estamos viendo al relevista de los Yankees, el cubano, Que ha sido un fracaso este año. y nos quedamos con la boca abierta porque tira 101, 102 millas, ahora imagínate un viento de 145 millas, que es lo que tiene ahorita María. Ya no digamos los 190, 180 que llevó Irma. El daño que te puede hacer. O sea, uno a veces piensa en lo más grande, pero el viento que va pasando ahí te va ocasionando unos daños que no te imaginabas. Y los daños ecológicos. La sí. destrucción de manglares, la destrucción de bosques. Eso tarda muchísimo tiempo. Es como Así lo que es. nos pasó a nosotros con Félix en el 2007, ¿se acuerdan? Que destrozó una franja de 80 kilómetros de ancho entre Bilwi y Bozaguá. Sí. Se paró en Bozaguá porque ahí hay cerro. Si no hubiera seguido eso, ¿verdad? Si no Sí. hubiera cerro. Y Y ahí va botando. Y todo quedó destruido ahí. O sea, Cierto. eso fue impresionante. Bueno, pero entonces, a ver, calor, al final de cuentas, es por toda esta situación. Bueno, es decir, ¿qué o otra? más bien la falta de lluvias ha sido por No, eso. Sí. falta de lluvias, no, en Managua nada Han más. caído lluviecitas muy ligeras. No, pero ayer hubo bastante lluvia, toda la parte Ah, central, sí, el norte sí, sí, y sí. el Caribe, por una vaguada tropical que estaba transitando por el territorio. Pero no, digamos que se ha frenado la intensidad de la lluvia. Pues no es que no haya lluvia, se ha frenado su intensidad.
se ha reducido la intensidad de lluvia. ¿Sí? Así es. Y esto lo atribuían a la ocurrencia de todos estos No sé, huracanes pues, y demás, pues. pero bueno. Se han dicho muchas cosas, desde que la temperatura mundial bajó 1 grado como consecuencia de estos huracanes. Pero es que vos que- mirás el mapa de la NASA, el mapa de temperaturas de la NASA del Caribe, y prácticamente el Caribe está en rojo. Es decir, Pero es normal en esta época del año. pero de 26, 27 grados, Sí. que es la temperatura que normalmente mantiene, está en 32. No. Para esta época es más o menos eso, lo que siempre hay. 32 grados. Sí, por eso es que son los huracanes. Pues. No, pues, pero es que los huracanes están en 26, 27, más o menos. Empieza la posibilidad sí. de alimentarse, pero normalmente para esta época es así. Tal vez 1 grado más estará, pero normalmente alrededor de los 30 y más de 30 siempre para esta época. Ahora, ha habido muy fuertes inundaciones en Italia, en Moscú, Sí. que hubo una gran tormenta. Ya no se diga lo que ha ocurrido en México, ¿verdad? Incluso ayer hubo hasta granizo cayó en la Ciudad de México ayer y hubo muchas inundaciones, pero lo que les pasó a los mexicanos, primero con aquel huracán, Con Katia. Katia, que fue en Veracruz, donde Sí. hubo desastre. Ahora fue Max, que destrozó gran parte de la costa de Guerrero, y ahorita va para Baja California Sur, al norte del Baja California, es que va a caer el Norma y Otis. el huracán Norma. Pues. Ujú. El Otis va de viaje, sí, pero el Norma sí los va a afectar. Entonces, pero o sea, en México le cayó... Le ha llovido, literalmente. Llueve le ha llovido, sobre sí. mojado, además. Bueno, o sea, primero pero- el terremoto, que ahí no hay manera que se recuperen todavía. Pero querían lluvias, ¿no? Sí, ¿Quién? querían lluvia. ¿A dónde? Todo, en Centroamérica. Y ahí en México hubo una Después de gran 3 sequía en años el de lado de sequía. Zacatecas y demás, Sí. hace algunos años. Pues. Pero bueno, en España hay una gran sequía. Ajá. 5:20 en la mañana, son las 2 de la tarde con 20 minutos. Para quienes están escuchando la repetición del programa A los Cuatro Vientos en la primerísima. Hay en las redes sociales cualquier cantidad de denuncias de hechos delictivos, principalmente de robos, asaltos y demás, ¿no? Que de repente te da la sensación como que el país más seguro no es exactamente el país más seguro. A veces se han hecho comparaciones entre Nicaragua y el Triángulo Norte, y efectivamente si lo comparas con el Triángulo Norte estamos en la gloria. Pero lo que se ha deteriorado muchísimo es el nivel de seguridad en el robo común, llamémoslo robo común, pues, para separarlo de lo que hacen las pandillas en El Salvador, Honduras, o los crímenes. Pero yo confío cuando las personas suben su caso y muestran fotografía y hasta video, ¿verdad? Porque también las redes a veces están llenas de mucha especulación y cosas, pero se ha incrementado muchísimo. No sé si es que las personas ahora están dándole más utilidad a su teléfono para la denuncia social, que obviamente eso está ocurriendo, pero la cantidad de casos que se han estado denunciando en redes, sobre todo, hay situaciones como una mujer que denuncia que le robaron las placas de su vehículo. Sí. Una catedrática de la UCA. ¿Verdad? Le robaron las placas de su vehículo. ¿Para qué? Obviamente para actividades delictivas. Nadie se roba unas placas de vehículo para ponerla en la sala de tu casa, ¿verdad? Y hay situaciones también que tienen que ver con robo. ¿Y te acordás aquel caso de la muchacha que persigue, ¿Sí? que le habían robado su laptop? Ella persigue a los delincuentes y se frena porque le disparan, pues. Ese vehículo tenía la placa falsificada, es decir, le habían pintado un número para enredar su numeración real, y la policía logró detener a los autores de ese atraco por el tipo de vehículo Así en el es. que andaban. Pero a mí me llama la atención lo ocurrido ahí en la rotonda de Las Flores, en el bypass nuevo nuevo relativamente después de Masaya, el que se supone que es para tránsito pesado y que sale allá por el Coyotepe, desde Las Flores hasta el Coyotepe. Ah, sí, eso es una... Y ahí, que de noche no hay iluminación, en la carretera Masaya hay iluminación, pero ahí no. Resulta que, según decía este señor, un señor de Nindirí, los Miguelitos le poncharon, o sea, lanzaron Miguelitos en la calzada, se le estallaron la llanta. También tienen otro nombre en vez de Miguelito, ¿no?
¿Cuáles son? Después. y entonces se le poncha la llanta y logra llegar a la policía en Indirí, denuncia, cuando regresaron ya no había nada. Pero dicen de que que es un procedimiento recurrente. Es bien dramático lo que él dice, porque además de que a él cuando él dice que siente que su llanta se metió en un problema, él se frena, pero de inmediatamente se da cuenta de que empiezan a seguirlo unos hombres. Sí. Él huye, Sí. se esconde, pero dice que donde estaba escondido estaba oyendo cómo otros vehículos estaban pasando por la misma situación. Y es una zona pues prácticamente aislada, pues está cerca de todo, pero aislada en el sentido de la vigilancia policial. Además que vigilancia policial nocturna aquí es lamentable, pues falta mucho que hacer en ese aspecto. No hemos conocido una respuesta de parte de las autoridades que dijeron sobre este tema, pero definitivamente una denuncia impresionante. No tengo por qué dudar pues de que... Y te acordás que el caso que denunció Gabriela Seltzer. Al caso de Gabriela Del Seltzer intento también. de asalto, sí. Y que ella iba con su hija, creo que a las 10 de la noche, algo así, en la suburbana, y sintió que la seguían, que la estaban siguiendo, y comenzó a correr a toda madre, metió el acelerador y logró llegar a su casa, pero ella sintió que la intención de los que la seguían era asaltarla. Pues. O sea, estamos hablando de que hay nuevas modalidades del crimen, pues. Si te fijas, porque no son las habituales a lo que estamos acostumbrados y que ocurren en cualquier país del mundo, sino que nuevas modalidades, y la policía tiene que hacer ajustes pues para poder atajar. Creo que la otra vez habían hablado de ponerle más atención a la denuncia en las redes sociales. Pues alguien tiene que estar monitoreando en la policía ese tipo de cosas que salen, y me da la impresión que la policía ya no tiene o no va a tener capacidad para este robo común. Y le resulta caro enviar un vehículo, enviar gente, pero tiene que atenderlo. Es decir, la policía no puede decir, es que es caro ir a buscar un ladrón que te robó la cartera y a dónde lo encuentro. La policía no puede argumentarte eso, es al revés. Debe mostrar una preocupación sobre hechos delictivos nuevos o zonas donde se ha incrementado el delito, pero sí las redes sociales se han convertido en un reflejo de la preocupación que expresaba Néstor al principio, de que no está tan seguro como decimos que está, a pesar de lo que dijo el presidente el día del acto de la policía. ¿No? Ahora, las personas en las redes sociales, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, por citar 3, pero las personas ponen su nombre y sus apellidos, se sabe quiénes son y relatan los hechos. O sea, no estamos hablando de denuncias anónimas, sino personas concretas, porque que además dicen he acudido o no acudido a la policía. En general acuden a la policía y ponen su denuncia o la intentan poner, pero no es que, bueno, excepto Gabriela, que dijo que no la hizo, pero las otras personas sí han hecho su denuncia. ¿No? En todo caso, creo que hay que empezar a hablar de una, tal vez no modernización, pero sí una, digamos, diversificación de la policía. Ya no solo se trata de que el ciudadano llegue a poner la denuncia. O sea, ya no basta con que el ciudadano, de que la policía diga, si me pones la denuncia la investigo, si no venís, pues ese es tu problema. Yo creo que eso ya hay que superar un poco, aunque la Constitución y las leyes dicen que la autoridad va a investigar toda clase de delitos, y en especial aquellos pues que han sido denunciados por la ciudadanía. Pero ahora hay otras fuentes de información en las cuales, por lo menos desde el punto de vista de la atención de las autoridades a denuncias concretas, debe cambiar un poco su forma de darle cobertura a estos hechos, ¿no? Además que ahora el concepto de opinión pública ha sido trastocado con las redes sociales. O sea, no podemos hablar de la opinión pública la que se vierte ahora en los medios tradicionales. Ahí tenés las redes sociales, pues, que no son las redes. Dice, las redes reaccionaron. No, la gente reacciona en las redes, que es diferente. Y gente que habitualmente no tenía acceso o habitualmente no participaba en los medios tradicionales, que no eran de las personas que pueden llamar o ser a una radio o una televisora, sino que son gente normal y común que ahora pueden expresarse directamente y lo hacen. Y lo hacen con fuerza, además. Muchas veces son mucho más
como te dijera yo, expresivas o reveladoras sus denuncias que las que podemos sacar los propios medios. Es que cuando vos ves el video de esta muchacha a la que le robaron la computadora y ella persigue a su delincuente, te digo, supera cualquier película, pues. Pero además a mí me pareció... En cuanto a lo emotivo, en cuanto Sí. a lo... A mí me pareció grosero, sí, algunos periodistas cuestionaban que la muchacha hubiera hecho la persecución. Hombre, yo me pongo en su lugar y si ahí iba, yo no sé cuánta inversión para ella era eso, o a lo mejor qué tipo de documentación tenía en esa computadora que ella se sintió compelida a perseguirlo. Pero es que también ahí vamos a las reacciones humanas, es decir, nadie sabe cómo va a reaccionar en una situación de esta. Así es, correcto. Eso es hasta en el momento en que la estás viviendo. Y Pues. ella Sí. tiene legítimo derecho a haberla Además, perseguido. además, tiene No la va a legítimo condenar derecho, sí. y ahí, digo, El punto sigue siendo, bueno, ¿qué pasa después de la denuncia? Pues, ¿qué ocurre después de eso? ¿Te vas a la estación de policía o no te vas a la estación de policía? Yo creo que ni siquiera una estadística llega, porque nadie que sepamos, pues las autoridades están por lo menos sumando y diciendo aquí hay otro robo, aquí hay otro robo. Se queda en el campo de la libertad y tu capacidad de denunciar una situación determinada. Ahí va a quedar eso. ¿Verdad? Claro, la policía ha actuado en más de un caso, eso sí hay que reconocerlo, ha logrado resolver situaciones concretas, pero me da la impresión que es un pequeño porcentaje. Porque el caso este que mencionábamos de la muchacha que siguió a los delincuentes en su vehículo y lo grabó, entiendo yo que la policía dio respuesta en las siguientes horas, pues, Sí, y detuvo a los delincuentes. No así en el caso que habían denunciado horas antes de un chapeo en una gasolinera, ¿ah? Y que pusieron los videos de vigilancia de la gasolinera. Lo cierto es que de repente hay una cantidad de cosas que van ocurriendo y me estoy acordando en este momento de la denuncia que hubo también de gente que llega a la casa con tu nombre y tu número de cédula diciendo que se trata de una cédula judicial que te llevan y que necesitan entrar a tu casa. Y al final de cuentas son ladrones, ¿no? Y lo que están buscando es cómo les abran la puerta. Pero ahí voy yo a un asunto acerca de las redes. Pues lo objetivo de eso es que efectivamente llegaron a la casa con el nombre y con el número de cédula, pero lo subjetivo aquí es que la gente empezó a decir que eso era culpa de la verificación, porque los nombres y los números de cédula están en las paredes de los centros de verificación para las elecciones. Podría ser una fuente, pues, pero Pero más esa abierto. no es fuente con tu dirección. Pero nunca te has sorprendido a vos de un banco llamándote diciendo que por ser buen cliente te ofrecen una tarjeta de crédito. Y te llaman a tu celular. sí. Sí. Es decir, aquí el tráfico de datos, Sí. que este es otro tema. Sí, así es. El tráfico de datos a nivel nacional es hasta delictivo porque hay una ley de protección de datos personales. Y venden los datos. Entonces, esos son fuentes, como dicen ellos, bancos de datos que se están vendiendo. No, ¿no? y de repente vos le preguntás, ¿y cómo diste esto? Bueno, es que hay empresas y hay un centro, o más de un centro, en donde comparten tu información crediticia. Un banco puede preguntarle al otro, ¿y cómo está fulano de tal? Y ahí te dan la información. Y trafican con esa información las telefonías celulares, las dos compañías de telefonía celular, perdón. Ahora, de lo que te das cuenta después, cuando vos pegas el brinco, es que vos firmaste, autorizaste. Una de las primeras cosas que hacen los bancos ahora es garantizarse no violar esa ley. Entonces hay algunos artículos en la sábana, porque el contrato de una tarjeta de crédito, aunque sea de $100, es una sábana prácticamente que nadie lee, Sí. en donde vos cedes tus derechos. Es lo primero que buscan, que firmes un documento en donde vos cedes tus derechos a compartir esa información con los demás. Y el tarjetaviente debe estar claro de eso. Pero si no sos tarjetavienta de bancos nuevos, por ejemplo, que a mí me han sorprendido bancos nuevos llamándome, diciéndome, mire, por ser usted un tronco de persona, aquí le damos la tarjeta de crédito. Y le digo, ¿y de dónde vos, que no tenés relación comercial ninguna, nunca la has tenido conmigo, ni en el pasado, ni en el presente,
¿de dónde tenés mi información? No hay quien te dé eso. Y obviamente hay una violación a tu privacidad y a la ley. Sí. Antes de que accedas a compartir los datos. Un saludo allá de Molina, que nos reporta desde Tipitapa. También Andaime, le quiero mandar un saludo porque hizo un comentario corto pero muy significativo, ¿verdad? Aquí lo tengo, a María Adelaida Monterrey en Andaime. 5:34 minutos en la mañana, 2:34 minutos en la tarde. Combustible, bajón de combustible o no. Perdón, no. Bajó un pedacito el combustible, bajó un tincito el combustible, como para sobar a los usuarios, como para decirles sana, pues, después del semejante precio, elevación de precio que hubo la semana anterior. 33 y algo creo que pasé viendo ahorita en la gasolinera. Está la gasolina super. 29. 29, 30 y tanto la regular. La regular. Para mí que... Es que la regular volvió a su precio de hace 15 días. Casi. Por unos centavos, no. Pues, y el diésel se ha mantenido más o menos, pues, pero en la super es el gran golpe. Yo creo que la regular bajó tanto para evitar que los taxistas se disparen con la tarifa, pues, porque los taxistas habían dicho, vamos a esperar la siguiente semana a ver cómo está para ver qué hacemos con nuestra tarifa, y bajó la regular, pues. Para mí que la falta de transparencia en este tema es fundamental, ¿verdad? O sea, no hay transparencia. Yo escuché la última vez al comandante Arce dando una explicación que no explica. Que no explica, porque además contradice a otras explicaciones que se han dado. Y todos deberíamos, porque somos clientes de una empresa, todos deberíamos saber cómo es que te establecen esos precios, ¿no? No es común, yo no veo que en ningún otro lado, Centroamérica digo, te den una explicación, mira, hoy subió porque por esta fórmula matemática, etcétera, lo que sea, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países, ahí es la competencia la que regula. Ahí sí hay competencia. Aquí lo que hay es un cartel de empresas vendedoras de combustibles que se ponen de acuerdo, encerradas en sus oficinas, que dicen esto debe ser el precio y se acabó. No tenés opción de ir enfrente. Lo que y yo decir, esta está más barata, ahora me voy para acá. Lo que yo no entiendo es por qué el precio que determina el precio en Nicaragua es la gasolina o el diésel refinado en Texas, si en Nicaragua tenemos refinería. Eso no lo entiendo. O sea, ¿qué porcentaje del combustible que consumimos los nicaragüenses se refina en Nicaragua y qué porcentaje no? Sí. Es decir, ¿y por qué tiene que ser todo el valor del precio del combustible tiene que ser referido a lo de Texas? ¿Por qué ocurre así? Es decir, ¿cuántos barriles de crudo se procesan en Nicaragua? ¿Cuánto significa eso en el consumo del país? ¿Y cuánto tenemos que importar en productos terminados, gasolina, diésel o lo que sea? ¿Y cuánto representa del consumo del país? No lo sabemos. Mira, pero además cuando compras productos refinados, ya hechos, pues cuando compras directamente el combustible, lo compras con 1 mes, 2 meses y hasta 3 meses de anticipación. La última vez que se compró petróleo, o de las primeras veces que se compró petróleo en Estados Unidos, se hizo con 3 meses de anticipación. Lo compras a un precio. Pero ¿por qué te lo van a dar al final con el precio que está actualmente en los Estados Unidos? Eso es absolutamente ridículo. Y si se tratara de comprar la gasolina al precio del Golfo, que es el que utiliza el Banco Central para sus estadísticas, vos te vas a dar cuenta que normalmente el precio de la gasolina en el Golfo anda mucho menos que el precio de Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es la fórmula? Como cliente yo creo que todos tenemos derecho a exigir una explicación como tal, aunque no la entendamos, porque puede ser que te la hagan tan enredada como que es la fórmula para ir a Marte sin necesidad de oxígeno, pero tenemos derecho a preguntar.
y tenemos derecho a sospechar que hay algo raro, porque no es transparencia aunque también, bueno, la verdad es que aquí hay mucha avaricia de por medio de las petroleras. Y aquí son 3. La 1, la Puma sí, y Petronic. Petronic de NP, ¿no? Distribuidora. De NP, sí. Son 3. Entonces, y las 3 se ponen de acuerdo, es la única explicación. Yo insisto. Porque no es el INE el que determina el precio. La misma Puma tiene precios diferentes en El Salvador y Honduras que en Nicaragua. Entonces, ¿por qué? Yo no creo que la Puma esté importando solo para Nicaragua, solo para Honduras, solo para El Salvador. Ella hace sus compras para la región. Y la Puma es la dueña de la refinería. Es la dueña de la refinería, pues. Entonces, son cosas que no entiendo por qué en El Salvador ocupa el 4º lugar en precios en Centroamérica y Nicaragua el número 2. Pues los ticos siempre han pagado más caro. Siempre ha sido más caro, sí. Más caro, ¿verdad? Que es lo que hace más cara la vida ahí también. Pero bueno, en fin, decía el comandante Bayardo Arce, al ser abordado sobre este tema, que había que ser solidario. Entendía yo que se trataba de un llamado a la gente para no subir los precios a partir de la elevación de los precios del combustible, pero yo lo aplicaría también a los gasolineros, ¿no? A las petroleras en Nicaragua, a los gasolineros, la verdad, porque estos no son petroleros, son gasolineros, o son de combustible, pues nada más, que aquí no hay solidaridad con la población absolutamente, pues esa subida de precio tan estrepitosa, 42 centavos de dólar la gasolina super la semana pasada, el precio por galón. Es decir, eso es estrepitoso totalmente, nada solidario con el resto de la población. Yo le decía a William que a mí me parecía que el tema de los acuerdos de los acuerdos tripartitos, gobierno, en este caso población y gasolinera, no estaba funcionando por este lado, sí. Que ahí no había absolutamente nada de solidario con el resto de la población, pues. Sí. En Huigalpa y en Buaco hubo alza de la tarifa de los taxistas. En Huigalpa pasó de 15 a 20 córdobas y había protestas de la gente porque no había sido autorizado por la alcaldía. Y en Buaco quiso pasar de 12 a 15. La alcaldía lo desautorizó, pero había algunos que andaban de arribista. Entonces, ahí están 2 ejemplos concretos, más el pleito que hay en los taxistas de León, que eso continúa, pues. Sí, se volvió crónico, nunca lo resolvieron. Las autoridades municipales se desentienden del problema, se bolean con el MTI, y la verdad es que el alcalde leonés sigue ausente en la solución de este problema, y es por razones políticas. Normalmente estas cosas pues rápidamente se vuelven políticas, y en un año electoral, con un frente sandinista cuidando su electorado, el que sale perdiendo siempre es la gente, el que va a votar al final de cuentas, o no va a votar, ¿verdad? Bien. Pero ahí tenemos esos 2 casos pues de protesta. Bueno, son las 5:42 minutos, ¿no? 40. 5:40 en la mañana, 2:40 en la tarde. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque justamente de eso que acabas de mencionar, de los candidatos y de las elecciones municipales, es tema que tenemos en el programa hoy, igual de lo que pasó hace unos años, hace 60 años, ¿no? 61 años. Hace 61 años en León. Hace 61 años en León. Vamos a hablar al regresar en el programa. Hacemos un corte breve y regresamos. A los 4 vientos. A los 4 vientos. Seguimos a los 4 vientos 18 de septiembre a través de Radio La Primerísima a las 5 de la mañana y a las 2 de la tarde los lunes, en Extra Plus a las 5:30 de la tarde y 10 de la noche los lunes,
en RTV para Huacuchontales a las 7 de la mañana y 10 de la noche los martes. A los 4 vientos. También en redes sociales. Y además estamos en Facebook Live ahorita, ¿no? En el programa en vivo. España y la región catalana de España. A ver, Cataluña. No me digas que eso es España. Es que España. Vosotros, pero los dos monarcas. En el reino de España En el está... Estado español. Está Cataluña. En el Estado español. En el Estado español está Un Cataluña. estado, Está bien, provincia de España. Seamos serios. No, pero la situación es realmente difícil. Por la posición del gobierno y del PSOE, los dos partidos hegemónicos. En 13 días se llevaría a cabo el referéndum al que ha invitado la Generalitat, el gobierno catalán, para decidir si la gente está de acuerdo con empezar un proceso independentista o si la gente no está de acuerdo. Pero, a ver, el referéndum convocado por la Generalitat fue ilegalizado por el Tribunal de Justicia El Constitucional, sí, de España a solicitud del gobierno, ¿verdad? Es decir, cerraron la puerta democrática para resolver este asunto. Y Rajoy no ha querido negociar desde ningún punto de vista con la Generalitat para ponerse de acuerdo y hacer un referéndum. Entonces lo que han hecho ahora es judicializar y militarizar, por decirlo de alguna manera, la posición del gobierno contra el proceso de referéndum. Entonces es increíble. Han llegado a las imprentas de diario o a imprentas cualquiera a decomisar carteles de publicidad o las papeletas para el referéndum. O sea, a un nivel de persecución salvaje. Van a enjuiciar a los alcaldes que faciliten locales para que se haga el referéndum. Sí. Entonces es un nivel desproporcionado totalmente. O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Después van a mandar al ejército para apresar a todo mundo. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, es absurdo. Invadir. Sí, Invadir pues, Cataluña. pero es que es una estupidez desde todo punto de vista. Y lo están llevando a un nivel cada vez mayor, y lo que va a ocurrir va a desbordar la posición del gobierno. De hecho, ya comenzado a haber manifestaciones en otras regiones de España a favor del derecho de Cataluña a decidir, no a favor de que se vayan, que es diferente. Así es. No es que están a favor de que se apruebe la independencia de Cataluña, no. Están a favor que los catalanes decidan si quieren o no quieren estar, pero que lo decidan ellos. O sea, del referéndum como tal. La posición del gobierno de Rajoy ha sido la de atacar a la cúpula, digámoslo así, pues tal vez suena un poco feo, acusar a la Generalitat, al gobierno, a los gobernantes catalanes, de tener intenciones mezquinas y de manipular a la gente en Cataluña para cumplir con sus deseos de separación. Entonces lo proyecta como una actitud de un grupo de dirigentes equivocados que quieren dañar a España. Así está ahora el conflicto, pero ha sido llevado efectivamente ya por un camino que puede ser que la Constitución y las leyes le den el derecho de actuar en una circunstancia como esta, pero que no es el adecuado ni el correcto, pues, para que la madre patria nos diga cómo resolver este tipo de conflictos. Pues. Pero además, a ver, Cataluña tiene más o menos 6 millones y medio de habitantes, ¿verdad? En la diada, es decir, el día de Cataluña, que fue hace una semana, el lunes pasado, hubo más o menos 1,5 millones de catalanes en las calles. O sea, en una manifestación, estás hablando que el 25% de la población de Cataluña estaba en las calles manifestándose. Nosotros sabemos en proporciones políticas lo que significa que el 25% de tu población se vaya a las calles a decir quiero la independencia. O sea, estás hablando que el pueblo catalán efectivamente al menos quiere el referéndum. Pues no extrapolemos eso a la independencia, pero sí quiere el referéndum. ¿Por qué no? ¿Por qué no le vas a facilitar una vía democrática
que no estás diciendo que sí o que se vayan, no, estás diciendo, hombre, decidan, pues, a ver, pues, pongámonos de acuerdo de qué manera va a ser el referéndum. Eso es lo lógico, pues, una salida política elemental. Hasta el rey hablando babosada, pues. Y el Partido Popular, que es una organización mafiosa de corrupción, porque eso es lo que es, todos los secretarios generales del Partido Popular desde 1996 están imputados por corrupción, toditos. Y ya no se hable de otros cargos políticos. Esa organización mafiosa te quiere dar lecciones de democracia y de defensa del Estado de Derecho. Vaya. No hay que ser tan absoluto. Pero No, es verdad lo que estoy diciendo. Pero mira, yo me voy a Ayuda. Escocia. Escocia hace un par de años hizo un referéndum también por independencia y en Escocia la respuesta fue no a la independencia, ¿no? Y en Escocia, Gran Bretaña, Londres no quería que hubiera referéndum. Finalmente sí participó, incluso desde Londres se participó y se hizo publicidad para el no, ¿verdad? Y ganó finalmente el no en Escocia. ¿Qué cuesta hacer esto mismo? Porque ya había habido una encuesta que se había realizado en Cataluña y en la encuesta no había ganado el sí. Una no, encuesta hay muchas. O hubo una consulta y en esa consulta no ganó el sí. No, las encuestas en general han dicho que está muy apretada la cosa. Así es. Sí. En general, las últimas se hizo hace como 3 meses encuesta y todavía ganaba el no por un estrecho margen. Y a mí lo que me parece es que con esto España, el gobierno español, lo que está exacerbando los ánimos a favor del sí. Así es. Más bien está provocando una reacción adversa a lo que está esperando, pues. Pero Ya el PSOE, Podemos, este fin de semana empezaron a hablar de la necesidad de diálogo. Sí, pero a ver, lo que ocurre es que, según lo que he estado leyendo, Rajoy lo está utilizando como lo que siempre hace la derecha, para en clave nacional y no en clave catalana, es decir, para agarrar este conflicto y sembrar el miedo en el resto del Estado español y favorecer sus intereses, porque en general el nacionalismo favorece al Partido Popular, a Rajoy, pues, o sea, en general es una tendencia centrífuga que es la que lidera el Mira, Partido Popular, pues. Pero ¿por qué no dejamos opinar al resto de España también? Y pues, son los catalanes. Por eso, pero no, hoy en día es un estado correcto, completo. que lo haga Andalucía, que lo Sí. haga Galicia, sí, estamos de acuerdo. ¿Verdad? Si lo que debería quedar eso reducido a Madrid y ya está. Pues. No, ¿y dónde van a jugar los del Barcelona? Esa es mi Pues si preocupación. no importa pues, eso, pues. ¿verdad? Si es que se puede hacer una confederación Pero- de estados ibéricos, por ejemplo, Ahora- e incluye ya Portugal, pues. Para mí que la tendencia que muestra Europa hace años, sobre todo después de la caída del muro y todo ese rollo, es a una fragmentación de Estado enorme, ¿verdad? Por razones religiosas, por razones nacionalistas, étnicas, que en algunos casos ha sido muy dolorosa, pues. Sin embargo, en este caso, aparentemente, pues, los motivos son de orden nacional, pero Histórico. históricos y de otro tipo, pues, no. Vos no ves ahorita el origen que una guerra haya pasado hace unos meses, 1 año o 2 años o más, que haya motivado de repente a un sector o una provincia, puede decir, no, me has hecho tanto. Lo único que se están argumentando son razones fiscales, razones de abandono, razones de desatención del Estado. Históricas también, ¿verdad? La Cataluña existe desde más o menos el siglo X. Uh-huh. Es más fuerte la razón histórica que las que se han dicho. Y de otro España orden, existe, la conformación del Estado español existe que hace un poco más de un siglo. Pues. Entonces, ¿por qué no le vas a dar el derecho a los catalanes de decidir, hombre, quiero estar o no quiero estar? Ya está. Bueno. Decidieron que no, pues perfecto. Decidieron que sí, también. Lástima que no sea catalán. Estaría votando vos a favor de... No sé si a favor, pero sí estaría votando, eso sí. Eso sí. Segurísimo. Bueno, en 13 días para que se sepa si va a haber o no va a haber. No, va a haber, te aseguro que va a haber, aunque es una consulta porque ya no tiene vinculación jurídica. Sí, Para los pues, catalanes sí, pero el solo hecho que se haga es una victoria. Y lo que más bien hay que advertir es que va a ocurrir el 2 de octubre. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre? No el 1, porque el 1 va a haber el referéndum.
La consulta política va a ser un domingo. Al día siguiente, ¿qué va a hacer el Estado español cuando vea el chorrón de gente participando? O sea, eso es lo que va a ocurrir. Todavía hay que esperar los resultados, William. ¿Ah? Hay que esperar los resultados todavía. No, yo no digo Sí, lo... claro. Es que, Por eso lo van a ir a votar después al final, pero hay que ver qué O sea, va a ¿cuánta pasar. gente va a participar? Ese es es el hecho político, no el resultado como tal. O sea, Exactamente. ¿cuánta gente va a ir a desfilar ahí? Ahora, solo para cerrar temas internacionales, este domingo son las elecciones en Alemania. Todo hace indicar que Angela Merkel va por su cuarto periodo. Sí. No hay manera, parece, de que pierda las elecciones. Y el Partido Socialdemócrata, el SPD, va a cosechar su peor resultado Sí. histórico, pues probablemente el 20%. Incluso corre peligro de salir de la gran coalición que gobierna Alemania ahorita en este momento, que son socialdemócratas y cristianos y demócratas cristianos de Angela Merkel. Probablemente habrá una nueva coalición entre liberales, quizás los verdes y los cristianos demócratas. Habría que ver. Eso sí está garantizado que Merkel gana. Que Merkel gana, todo el mundo lo dice y además las encuestas también. No quieren arriesgar los alemanes, no van a arriesgar, están en una situación cómoda en comparación con el resto de Europa, pero también en una posición desde el punto de vista económico, ¿verdad? En una situación, en una encrucijada grave con lo de la migración y todo ese rollo. Y también la salida de Gran Bretaña, Sí. Trump. Que van a haber algunas sorpresas, más bien reacomodos en la parte política. Los partidos tradicionales creo que ya están buscando. Bueno, el CDU está fuerte, que es el de sí. Angela Merkel. Que ese es el tercer resultado, que va a seguir gobernando a través de alianza, de una alianza. Acordémonos que en Alemania, después de o sea, con la República de Weimar Sí, y demás, nadie ha ganado la mayoría absoluta, pues sí. siempre gobiernan en coalición. Y era el Partido Liberal el bisagra, ¿no? Que dejó de tener diputados en Ya esta está. legislatura, aunque Sí. esta vez parece que lo va a recuperar. Pero esta elección tiene, es decir, aparte del hecho de la reelección de doña Angela Merkel, tiene el hecho que hay un partido neonazi que tenía muy poca participación, muy pocos seguidores, ha venido cobrando fuerza al grado Alrededor que del estaba 9%. alrededor del 9-10% ya 9%. de intención de voto, ¿no? Más o en la menos encuesta. están en Sí. el mismo nivel. El Partido Liberal, el Partido Verde, el Partido de la Izquierda y el Partido Neonazi. Pues más o menos alrededor entre el 8 y el 10% los cuatro. Que los otros no me preocupan tanto, el que me preocupa es este neonazi, porque es decir, si hemos estado viendo con el tema de los migrantes en Europa muchas actitudes xenofóbicas y demás, Sí. con el fortalecimiento de estas agrupaciones neonazis, que no es solamente en Alemania, es prácticamente en la mayoría de los países del centro de Europa, ¿no? Alrededor de Alemania, en Austria lo miramos, en Hungría mismo, Bélgica, Holanda. sí. Hemos visto el surgimiento de estos movimientos, tal qué vez me no como decía partidos, pero en sí como Francia? movimientos. ¿Qué me pues. decía con la Estados Le Pen? Unidos? Los Estados Unidos es un descaro tener un presidente que tiene... Racista. Sí. Sí, el peor ejemplo ahorita es Estados Unidos y lo que Trump hace para demostrar que él no solo es xenófobo, sino que está en pro de estas ideas supremacistas, ¿no? Sí, bueno, lo vimos ahorita con, Sí. con la manifestación reprimida, ¿no? Y demás en los Estados Unidos. Bueno, Guatemala, no sé, rapidito, Guatemala. En Guatemala está complicada la cosa para el presidente Jimmy Morales. Pese a que él logró salvarse de una desaforación. Pero está complicado. la semana pasada fue muy intenso en Guatemala porque Morales se reúne a principios de septiembre con Sandra, la esposa de Sí. Colón, de Colón, que es la jefa del partido de Colón, de la Unión Nacional de la Esperanza, creo que se llama, la UNE. Y fue la candidata presidencial que derrotó a Jimmy Morales en la segunda vuelta y la derrotó de calle. Entonces se reúne con ella y acuerdan, ¿verdad?, una agenda común legislativa para salvarse del pellejo de todo el mundo. Entonces se acuerdan una reforma al Código Penal para exonerar de responsabilidad a los que cometan delitos electorales. Por ejemplo, en el financiamiento de sus campañas. Como ahí todos están bajo sospecha, entonces aprueban de manera expedita la reforma, ¿verdad? Y se arma el escándalo en Guatemala. Simultáneamente se da a conocer
que a Jimmy Morales le pagan un salario extra, además de su salario de presidente, que es de un poco más o menos de $20,000 mensuales, el ejército le saca un cheque de aproximadamente $7,000 mensuales. Simultáneamente, o sea, se arma el infanzón. Pues sí, que él fue candidato a los militares. Pero tal Jimmy infanzón Morales. se armó que los diputados tuvieron que derogar su propia ley. Sí. Aunque el 15 de septiembre, el 15 creo que fue, sí, el 15 de septiembre, el viernes, los dejaron encerrados los manifestantes. Tuvo que llegar la policía a la sala Grimonda para que pudieran salir. O sea, esa es una crisis abierta y recordemos lo que quiso hacer Jimmy Morales hace un par de semanas, que quiso correr al hombre, al jefe de las misiones de las Naciones Unidas, de la misión de Naciones Unidas ahí en Guatemala contra la corrupción, y no pudo correrlo, porque los tribunales le votaron la medida. Hoy se va para Nueva York. Hoy o el próximo lunes, no recuerdo si es hoy o el próximo lunes, creo que es hoy. Hoy. Se va para Nueva York en medio de esta crisis política. Lo que va a hacer a Nueva York, a buscar cómo le cambien a los Morales, creo que, no, perdón, ¿cómo que se llama? Bueno, el jefe de la CICIG en Guatemala, que lo cambien o que le modifiquen el mandato, pues, y habrá que ver, pero lo de Guatemala te demuestra de que el problema no son los presidentes, el problema es el sistema. Y el sistema de Guatemala está corrompido hasta los tuétanos. O sea, todas sus raíces están corrompidas. Y ahí está la prueba. Bueno, este es para un largo debate, ¿verdad? Porque Guatemala tiene, a diferencia de Centroamérica, la diferencia en que no existen partidos políticos. Sí existen los partidos para formaciones electorales. Es decir, crean grupos de un cierto interés y se presentan a las elecciones. En el resto de Centroamérica, pues son partidos o muy tradicionales o muy nuevos que vienen de divisiones de otros, pues que ya están implantados. Pero Guatemala tenía esa virtud y mucha gente miraba eso como algo muy ágil para la democracia. Pero resulta efectivamente que detrás de ello, sector privado, grupos de poder son los que corrompen. Los militares. Y los militares los que corrompen. Ahora, Guatemala se metió en un problema para el que no estaba preparado. Es el que una institución supranacional está interviniendo constantemente y de una manera, digamos, incisiva en la vida del país. Pues que una comisión diga el presidente el presidente es corrupto, pues, o está cometiendo actos vinculados a la corrupción, eso no se ve en el resto de Centroamérica, excepto Honduras, que ya creó algo parecido, sí, ¿no? pero con un mandato distinto. Sí, bastante diferente. Ahí sí tiene poder en Guatemala un funcionario que vos no sabes ni cómo llegó, que es un pues, colombiano. ¿verdad? Y dice el presidente es corrupto. Pero hay que además te enjuiciarlo. dice, esto hay que modificar, esta ley no me gusta, modificarla, esta cosa, esta institución no sirve, modificarla. O sea, realmente el poder Es una intervención, intervenido es un Guatemala. interventor, sí. Ahora, aceptado por ellos, pedido por ellos. Y Porque firmado ellos no- por su presidente. Y caray. no tenían porque ellos se sienten que no tenían la capacidad para digamos, administrarse en esos aspectos, pues, en el combate a la corrupción. Sí, el propio Jimmy Morales lo pidió, que el año pasado lo pidió. Todo, pidió. eso viene Sí, no, de- por eso no, pero eso No, se- este año, se- Ahora, hace como este 3 año, sí, meses. no, a inicios de este año. Si ya le sí. tomaron sabor a votar presidente por corrupción, pues eso es otra cosa. Pues, porque Pero vaya- me vaya- recuerda al Ecuador de mediados de los 2000, ¿se acuerdan? Que votaban por un montón de presidentes. De Bucaram finales de y los 90, compañía. inicios de los 2000, sí, que ahí hubo presidentes que duraron un mes en Ecuador. el bailarín aquel. Sí. Ajá. Bueno. La Bucaram, Bueno, cantante. le damos seguimiento a Guatemala. Aquí en Nicaragua, este año, pues, elecciones municipales que se han puesto calientes en algunos lugares. Hemos visto y recibido reportes de hechos violentos, especialmente entre los llamados partidos de oposición, entre ellos mismos, no necesariamente en enfrentamientos con simpatizantes del partido de gobierno, sino entre ellos mismos. Vimos la muerte de la candidata a alcalde, o vicealcalde. A vicealcaldesa A vicealcaldesa de San José de de Bocay. San José de Bocay, por ejemplo, a mano
de un simpatizante de Ciudadanos por la Libertad, que Ciudadanos por la Libertad dijo no, este no tiene nada que ver con nosotros. Después dijeron sí, es simpatizante de nuestro partido, no es de las estructuras, pero es simpatizante de nuestro partido, pero por ahí se quedó la cosa, ¿no? Sí, pero lo de ayer, que fue en Cofradía, Uh-huh. que es una comunidad que pareciera que es Managua, pero no, pertenece a Nindirí, lo que ocurrió fue al revés. Ahí fue, según dice el PLC, grupos de la Juventud Sandinista los atacaron a morterazo y golpearon e hirieron a algunos de los simpatizantes del PLC. Hay videos y fotos que muestran los heridos. Yo no he visto fotos, videos que demuestren que son de la Juventud, sí, porque está de largo el video, pero se la denuncia del PLC que fueron de la Juventud Sandinista. La denuncia del PLC. Bueno, ¿por qué se dan este tipo de situaciones? Bueno, en la costa, ¿quién fue el que dijo eso? Hay un diputado que creo que dijo, las cosas así se resuelven aquí, o sea, matándose, ¿no? Creo que hablaban del segundo fallecido, uno de C por L que mató a un... Sí, pero fue un un problema PLC, personal. Así se y así lo clasificó la policía, ¿verdad? Una deuda. Que tenía que ver con eso, pero aquí en el Pacífico, bueno, ya habría que ver, y ahora entre dos corrientes políticas distintas, dos partidos políticos distintos, habría que ver, y porque hace 2-3 semanas se firmó en el Consejo Supremo Electoral un acuerdo de no agresión, de que iban a mantener las reglas de Pierre de Coubertin, no hablamos de boxeo, ¿verdad? En la competencia electoral, y pues parece que la tendencia es a que podría provocar chispas en cualquier parte del país, ¿no? Pero ¿qué necesidad tiene la Juventud Sandinista de enfrentarse con otros partidos? Si más bien desde la dirección del Partido Sandinista se ha llamado a mantener un ambiente de tranquilidad. Habría que ver si es tan hegemónico y tan dominante todavía la dirección partidaria del Frente Sandinista. Pues no sé si a lo mejor hay secretarios políticos incapaces, pues que no funcionan, o que a la hora de la interacción política en el terreno se salen de la línea, pues alguien se salió de la línea, pero es inusual, pues, no ha sido usual recientemente un ataque de este tipo. Crímenes, sí. En las elecciones municipales de hace 4 años mataron... 5 años mataron a toda una familia en el Tortuguero. Llegaron hombres armados y... Lo que pasó en Cusmapa. ¿Verdad? Eso sí se ha estado presentando en cada elección. Ahora veremos si esto es una bola de nieve, pues, o si son hechos aislados. Vamos a verlo, pues. Pero de que hay un compromiso de los partidos de que estas cosas no se iban a producir hace tan solo 2 semanas o 3 semanas, sí se firmó. Ahora, ¿por qué se da? Esa es la pregunta. Ok. En León me decían que no quieren al candidato que está propuesto por el Frente. A Gurdián. A Gurdián. Si fuera León yo no lo querría tampoco. El tema el transporte, el tema de las decisiones que la alcaldía de alguna manera ha terminado avalando al no imponer su autoridad. Por ejemplo, repito, el tema del transporte, el tema de la basura, el tema de la contaminación ambiental sin sanciones. Tienen muy molestos a los leoneses. Lo que pasó con la cortina rompevientos, nunca hubo una reacción ahí sobre eso. Y querramos o no querramos, o le guste o no le guste, la formación de una conciencia ambientalista, que el ambientalismo y la política son muy cercanas en cualquier parte del mundo, entre la juventud nicaragüense es alta y la sensibilidad está creciendo rápidamente. Entonces cuando la juventud ve que se producen situaciones en temas medioambientales por culpa de las autoridades, crea una reacción, está creando una reacción. Y yo lo veo por todos lados, ¿verdad? Hay más sensibilidad de parte de la juventud a este tipo de temas que hace 20, 30 años.
Y por ahí creo que algunos políticos de todas las tendencias no se han dado cuenta. El tema ambientalista sigue siendo marginal en las propuestas de los candidatos, ¿verdad? De relleno. Sí, pues es como complemento y no... O sea, si vos querés llegarle a la juventud ahorita, uno de los temas que tenés que plantearles es el tema ambiental. Eso es fundamental, aunque parezca etéreo, aunque parezca como que no es lo urgente que es el arroz y el frijol, ¿no? Como que es el techo, como que es seguridad en las calles. Pero sí, es cada día es más importante. Pero en el caso de León, lo de las cortinas rompeviento, lo que pasó en el Río Chiquito, nunca hubo castigo y todo el mundo sabe quién es el dueño del camión que llegó a botar la basura. Sí. Las tenerías ahí están, no pasa nada. Nadie está preocupado por una reconversión ahí para que dejen de contaminar el río, en fin. Todas esas cosas se van sumando, van acumulando y pasan factura al final. Bueno, ya que tocamos León hace 61 años, el 21 de septiembre, Rigoberto López Pérez dispara contra Anastasio Somoza García, que celebraba su nombramiento, su nominación como el candidato del partido para la reelección ese año. Y en 1980, el 19 de septiembre, ¿no? 19 de septiembre en Paraguay, su hijo Anastasio Somoza de Baile, que tenía años y días de haber dejado Nicaragua, es ajusticiado en una calle de Asunción, Paraguay. Por el comando encabezado por Santiago, ¿no? Santiago Santiago. Irurzún. Sí. Irurzún. No, pero la gesta de Rigoberto fue una cosa que marcó a toda una generación en Nicaragua. Bueno, a varias generaciones, creo yo. A lo que ocurrió el 21 de septiembre de 1956, cuando Rigoberto irrumpe en la casa del partido, en el Club Social de León. El Club Social. Uh-huh. En la Casa del Obrero en León. Ajá, correcto, sí. Sí. Y ahí irrumpe en la casa del obrero, le mete los balazos a Somoza, lo acribillan a él. Eso conmocionó al país. Y vino un estado de terror inmediatamente después. No, definitivamente, digamos, uno puede mencionar, lo primero que se tiene a la mente, 4 grandes asesinatos del siglo XX. Comenzás con Sandino y terminás con con Somoza de Baile, ¿no? Pasás por Pedro Joaquín y pasás por Somoza García. Es decir, no se puede entender, no se puede explicar políticamente hablando el siglo XX en Nicaragua sin referirse a esos 4 crímenes que marcaron definitivamente un antes y un después, ¿no? En cuanto a la formación de dictaduras, en cuanto al establecimiento de grupos familiares en el poder, controles militares y represión, ¿no? La familia Somoza, definitivamente, más bien los gobernantes Somoza, están catalogados en la historia en el grupo de grandes dictadores latinoamericanos que posiblemente encabeza Trujillo o los mismos Somoza. Eso para lección de Nicaragua, ¿verdad? Son situaciones que no deben repetirse jamás. No es deseable que se vuelvan a presentar este tipo de situaciones, pero no hay duda que la mitad del siglo XX en Nicaragua la pasamos bajo un régimen familiar dictatorial, que además criminal, ¿no? Eso hace que sea importante que estas efemérides no sean celebradas, sino conmemoradas. Es decir, que sean analizadas desde el punto de vista de las lecciones que nos deja la historia y sobre todo porque tenemos una democracia que apenas sigue dando sus primeros pasos y que necesita de una consolidación enorme. A veces uno podría pensar que este tipo de situaciones ya no van a volver, pero ojo, pienso que sí, que en cualquier momento, digo, desde el punto de vista histórico, tenemos la tendencia al autoritarismo, tenemos la tendencia al control y a abandonar rápidamente los mecanismos democráticos como modelo para la sociedad. Bueno, hace 61 años, 1956,
Y están cerquita también Y con el de Somoza de Baile. Y están cerquita, ahí hay el 19 Somoza de Baile. Bueno, y mencionar, también están los héroes de Nandaime el 18 de septiembre, ¿no? También. Ricardo Morales Avilés, Oscar Turcio, Juan José Quesada y Jonathan González, caídos en Nandaime. En la entrada de Nandaime, En una casa de en una Nandaime. casa de Nandaime. Sí. Delación. Son las 6:13 en la mañana, 3:13 en la tarde. Estamos a los 4 vientos. Salió la auditoría del Ministerio de Salud acerca de lo que ocurrió con Ángel, si no me equivoco, el niño de Juigalpa que murió en circunstancia que la familia inmediatamente dijo, no, esto no está correcto. Ángel Smith Rocha, de 14 años. Se realizó una auditoría del Ministerio de Salud que determinó que hubo varias eventos que fueron llevando a la muerte al menor desde el mismo tratamiento que dio la familia al inicio de la enfermedad del niño hasta... ¿Lo automedicó? Lo automedicó hasta el hecho de malas decisiones tomadas en los hospitales. Tanto en el hospital de Asunción de Juigalpa como en el hospital La Mascota de Managua. En los dos lugares hubo fallas médicas. Esto es muy importante, una auditoría nacional, la que se hizo, la tercera, porque una auditoría en el hospital, una auditoría del SILAI y se fue a la tercera instancia, que fue la auditoría nacional. A mí me parece muy relevante, habrá que esperar, porque lo que hubo fue una filtración, no hay una información oficial del Ministerio de Salud porque tiene que tomar medidas. Si efectivamente esos son los resultados de la auditoría, el Ministerio de Salud también tendrá que anunciar qué medidas correctivas tomará. Esta es una de las primeras veces, o un caso de, digamos, de alguna manera excepcional en que se ha producido este tipo de investigación. La de aquel cirujano que está preso, el doctor Páramo, ¿no? Sí, que está pidiendo ahorita libertad. Sí, a propósito de los resultados de esta auditoría, es decir, se está queriendo agarrar de los resultados, o por lo menos de lo que se ha sabido de los resultados de esta auditoría, pero muy pocas veces se ha realmente analizado el actuar de los médicos en algunos casos, ¿no? Bueno, la ministra de Salud, Sonia Castro, a propósito de este caso, hace 2 semanas hizo un llamado a la población a denunciar casos de negligencia médica, que no tengan miedo y que lo denuncien por las vías correspondientes. Hay un caso que se presentó en León, ¿verdad? También no hay mucha evidencia hasta ahorita, pues no. Los familiares están... Una señora embarazada, ¿no? Sí, que están exigiendo que llegó la muchacha al hospital en estado de embarazo, no hubo una atención adecuada, el niño murió en ese proceso, murió en el vientre y posteriormente se ha producido la muerte de la joven. Ellos señalan que estando en manos del hospital, en una situación que aparentemente era controlable, por eso te digo, todo esto hay que someterlo a una investigación, se ha producido la muerte de la muchacha. Están pidiendo que se investigue también. Está bien que se investigue, porque yo leí otra versión, alguien que estaba en la sala de cuidados intensivos viendo a un paciente, a un familiar que estaba internado. Y esta persona, que también lo publicó en las redes, él decía que él había sido testigo de todos los esfuerzos que hicieron los médicos por salvar a la muchacha que estaba también en la sala de cuidados intensivos. Te digo, sí. Hay que investigar, pues. Sí, no, pero es decir, es que una cosa es los esfuerzos en la sala de cuidados intensivos, pero está todo lo que sucedió antes, que es lo que la familia ha denunciado también. 24 horas fue todo. Sí, pero la llegada de ella al hospital con problemas en el embarazo, la muerte del bebé, dentro del vientre todavía, y luego... Por eso digo, hay que investigarlo. Sí. Nada cuesta investigarlo. Así es. Si sale exonerado los médicos, perfecto, y si no, que se tomen las sanciones correspondientes. Pues. Hombre, hay dos crímenes de mujeres este fin de semana que tal vez vale la pena, ya que estamos en la recta final. Uno de ellos es el de Dina Medina Salazar, de 60 años, asesinada por su excónyuge Cesario Gómez, de 56 años, en San Carlos, Río San Juan. El tipo tenía antecedentes policiales porque la había querido violar, estaban separados, la había querido violar, la había amenazado, la intimidaba y el tipo finalmente la asesinó.
Sí, otra vez, volvemos a lo mismo, pues. Otra vez hay una denuncia de por medio, hay un hombre que está amenazando la vida de una mujer y que no se toman las medidas correspondientes. Volvemos otra vez al mismo problema, pues. ¿Por qué ahí no hubo una actuación judicial o policial, no sé de quién, para que este hombre estuviera preso con solo las amenazas? El intento de violación debería haber estado preso. Sin embargo, estaba libre y termina matando a la mujer, pues, en su casa. O sea, pudo haberse evitado Sí. con una acción pertinente de las autoridades. O sea, que hubieran intervenido en el momento adecuado. Sí, Escuchar la denuncia, porque el gran problema que a mí me parece es que de repente se hace oídos sordos a la denuncia de violencia consecutiva, que es el caso de Carla Estrada, ¿no? Que ella denunció de violencia de parte de su marido o de su compañero de vida hasta que éste termina matándola. ¿Ah? Y de la forma salvaje en que lo hizo. que a mí me parece a veces, o sea, cómo estamos de deformados en los valores, ¿no? ¿Por qué nos ha espantado el asesinato de Carla? Porque la decapitó. Sí, ¿Y por qué no nos espanta extremo. el asesinato de esta señora en San Carlos? Porque no fue decapitada. O sea, es espantoso el solo hecho que maten a una mujer por ser mujer, porque no quiso seguir con el otro. Eso es de espanto, de horror. Estamos cambiando digamos, una forma, y lo pongo entre comillas, de apreciar los temas familiares de otra manera. Siempre hemos dicho, ese es un pleito de pareja, no te metas, ¿no? Y la puedes estar matando y no te metas porque la vas a terminar agarrando, o simplemente es un asunto entre ellos, o ella lo provocó, ella fue la culpable, o él no, y viceversa. Cambiar eso que ha sido de siglos. O calificar eso en los medios de comunicación como problemas pasionales. Eso, pero creo que en su momento la magistrada, la presidenta de la Corte Suprema le dio un sombrerazo a los periodistas y se ve menos. No, ahorita, ayer lo leí. Se ve menos, que califiquemos de... Por problemas pasionales, no, hombre. Qué pasional tiene un crimen, dijo entonces. Así ¿verdad? es. Entonces, y bueno, eso caló. Y eso es lo que tenemos que hacer constantemente en los medios de comunicación, ¿verdad? Ser insistentes en el tratamiento adecuado de estos temas, ¿verdad? Porque lo que rápidamente nos vamos es al escándalo, a la satanización, y después grupos civiles se encargan de convertirlo en un tema político. Ahí es donde empiezan a apreciarse inadecuadamente temas como estos, pues que son dolorosos, delicadísimos. ¿Ha habido manifestaciones a favor o demandando la reinstauración de las comisarías de la mujer? Yo estaría de acuerdo, según lo que hemos conversado aquí mismo acerca del papel que han tenido o que tuvieron las comisarías de la mujer y el vacío que han dejado, a mí me parece que sería necesario volver a poner comisarías de la mujer. Pues. Yo no sé si las comisarías, ¿verdad? Puede ser las comisarías o cualquier otra figura. Sí, pues, pero una instancia del Estado de Nicaragua que atienda las denuncias de la mujer. Por ejemplo, ¿qué hace la Procuraduría de Derechos Humanos? Esa podría ser la instancia ideal. Que la Procuraduría de Derechos Humanos tuviera filiales donde quiera que pudiera y que atendiera estas denuncias y que además sus decisiones tuvieran obligación judicial, obligación policial. Eso es lo que te iba a decir, que a veces es posible que yo no veo que la Procuraduría esté haciendo su trabajo en el campo de la defensa de los derechos civiles y sobre todo esto, pues. Pero alguien decía que la Procuraduría para los Derechos de las Mujeres ha estado muy callada. Así como que no no lo existe, ves, vos no lo ves, no existe. está. Y el tema es después y no me quiero desviar del tema, como la famosa defensa de los precios del consumidor o de las violaciones. No hay una coordinación interinstitucional, o sea, de una instancia civil a una policial, no hay una correlación de apoyo, de trabajo interinstitucional que pueda ser efectiva. Si en la misma policía tenés problemas de que desatienden denuncias como esta, ¿no? En la que no le ponen atención porque vas a involucrar recursos que tienen que ver con
que mejor las dedicas a otras cosas, entonces este es un pleito de familia. Mientras se siga viendo eso como un tema de orden privado, que en muchos aspectos lo sigue siendo, vos no vas a tener un cambio en la mentalidad de las instituciones que tienen Pero es que yo creo que hay una acción simultánea. Está bien la educación, está bien la campaña, está bien ir a la familia, ir a las escuelas, ir a las iglesias, está bien, pues, ¿verdad? Pero es que simultáneamente tiene que haber la otra acción, porque mientras tanto están matando a las mujeres. Así es. O sea, pues la educación es a mediano y largo plazo. Pero de inmediato. Yo vi un trabajo de la corresponsal de CNN en Nicaragua sobre el caso de Carla Estrada y otro caso que se presentó de una muchacha en la que están... el caso de Vilma Trujillo también. Que están pidiendo la pena de muerte. Me parece que eso ya llevar a un extremo las cosas, ¿verdad? Sí. Porque existe suficiente institución, suficientes leyes, ¿verdad? Como para, si hay una voluntad real, atacar el problema, ¿verdad? Tal vez lo que yo creo que sí tiene razón alguna gente, a mí me parece que tienen razón, es que los condenan a 30 años, pero efectivos son menos de la mitad. Sí. Perdón, entonces que en una reforma que la que se está preparando al Código Penal, que se aplicara que el que es condenado por femicidio, por ejemplo, no tiene derecho a libertad condicional antes de los 25 años, por decir algo. Y elevarlo como se hizo con las penas por narcotráfico y lavado de dinero. Es elevarlo prácticamente a un nivel de ese tipo. O sea, endurecer por ese lado las penas, pues. Pero creo que el Estado de Nicaragua está en deberle. Pero alguien ha hecho un estudio sobre la efectividad del endurecimiento de las leyes en Es que eso te iba a decir. Lo cierto es que aquí, así como en medicina se ha hablado de que la manera más fácil, más barata y más efectiva de garantizar salud es con la medicina preventiva, es decir, con todas las medidas preventivas de salud. Aquí esto tiene que funcionar de la misma manera. Es decir, si ha habido denuncia, me pega, me amenaza, me viola, y no se toman acciones para detener una eventualidad en ese caso. Está como pues la salud preventiva, es lo ideal, efectivamente. Pero de todas maneras, con toda la salud preventiva tenemos una epidemia de conjuntivitis, de neumonía ahorita, ¿verdad? Saludos, Tirsa, a propósito. Saludos. Entonces, yo lo que digo es, el Estado está en deberle a las mujeres de Nicaragua. ¿En qué sentido, hombre? No hay una instancia de autoridad donde la mujer pueda acudir y sentirse protegida. Esa instancia puede ser restablecer las comisarías de la mujer o dotar de instrumentos legales, de facultades legales a la Procuraduría de Derechos Humanos, que no las tiene, pero bueno, las podría tener. Dice Juan Carlos, no las tiene, sí, ya sabemos que no las tiene Juan Carlos Gutiérrez, pero lo que queremos es que las tenga, por ejemplo, o puede crearse una nueva, o dotar de esa facultad al Ministerio de la Familia, no lo sé, pero crear una entidad, una instancia del Estado donde la mujer pueda decir, yo acudo a fulano y me protegen. Y eso no ocurre ahorita. La comisaría de la mujer, en mi opinión, es lo más barato porque ahí está ya el personal capacitado y con la experiencia para atender estos casos. Eso sería lo ideal. Para mí que hay suficiente ya, ¿verdad? Claro, en las condiciones en que se está presentando este fenómeno en Nicaragua, requiere de no especialización, pero sí una concentración de algún tipo de recursos para primero frenar esto y luego tratar de revertirlo. El punto es que hay suficientes leyes, hay suficientes jueces, hay suficientes, espero que policía. Entonces, ¿qué es lo que impide? Voluntad política. Voluntad, sí. Exactamente. Bueno, a los cuatro vientos, el debate continúa el próximo lunes. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta edición. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.